¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces el segundo corte académico. Este segundo corte es más denso que el anterior. Se va a tener que estudiar mucho más y es súper importante porque vamos a hablar de los fármacos que utilizamos cuando nos enfrentamos a cuadros infecciosos, sean por bacterias, por hongos, por parásitos o por virus. Es súper importante. También vamos a hacer dentro del otro bloque cardiovascular, donde vamos a profundizar todo lo que es antihipertensivo, los antiquímicos, lo de falla cardíaca, que también es súper importante, todo súper importante. Pero hoy nos encontramos para dar como la introducción a toda esa parte de farmacología en los cuadros infecciosos, y antes de profundizar en cada grupo de fármaco en los que se encuentra dividido como tal este tema, yo quisiera darles como esta introducción para volver a retomar conceptos tomados desde la microbiología. Conceptos que hemos tomado ya desde la parte del área de microbiología, volverlos a retomar y que vean como la importancia de la estructura del microorganismo, porque a partir de que entendamos cómo es la estructura del microorganismo y principalmente las bacterias, vamos a saber dónde es que actúan los medicamentos y le vamos a poner lógica y vamos a tener conexión de lo que estamos aprendiendo y no solamente aprender por aprender el texto y después se nos olvida, sino que cuando tenemos la imagen y recordemos la imagen, vamos a tener como facilidad de recordar. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar con el microorganismo y solamente en esta parte de introducción voy a enfatizar en las bacterias, que es los microorganismos que uno más sospecha en la clínica en cuanto a las infecciones de los pacientes. Se sospecha que usted tiene un cuadro infeccioso por tal bacteria, yo le voy a empezar antibióticos. Entonces yo quisiera mostrarles en esta diapositiva que los antibióticos nos han salvado durante hace menos de un siglo. Durante hace menos de un siglo estamos con los antibióticos, y esto lo vemos acá en esta diapositiva, que estoy poniendo grande. Si uno se pone a ver esta línea en el tiempo de los antibióticos, mire que la sulfonamida, o sea, esa línea en la parte de arriba nos muestra el año en la que se produjo o se creó el antibiótico y salió al mercado, ¿cierto? Y en la línea de abajo nos muestra la fecha en la cual aparecieron la resistencia ante los antibióticos. O sea, el microorganismo es un ser que o se adapta o cambia su estructura o busca la manera de evitar que cuando otra vez le pongan ese antibiótico no lo mate, ¿cierto? Es una manera de sobrevivir de los microorganismos, especialmente las bacterias. Yo me cambio algo y usted ya no me va a matar. Entonces acá arriba tenemos los diferentes antibióticos en las fechas en las que aparecieron en el mercado. Entonces tenemos que las sulfonamidas, mire que fue en 1930, y eso lo hablábamos cuando tuvimos lo de la introducción de la farmacología. Y mire que la penicilina como tal aparece más o menos entre 1940 y 1945. Y ya para esa fecha ya habían reportes de resistencia para las sulfonamidas, ¿sí? Ya estaban la resistencia para 1940 y que apenas aparecen las penicilinas y es prácticamente ahí mismo, al poco tiempo,
que aparece la resistencia a la penicilina, con las penicilinatas, ¿cierto? Eso fue inmediato que el microorganismo detecta que hay algo que están produciendo, que están administrando y que eso lo está matando y él cambia, él hace unos cambios y hace unas enzimas que son las enzimas penicilinasas y ya hace que este microorganismo que produzca esto sea resistente para el antibiótico. Después mire los macrólidos, mire que la erizomicina aparece entre 1950 y 1955 y es más o menos entre 1985 y 1990 que ya se reporta resistencia a la eritromicina. Y eso lo debemos saber en el transcurso del curso, cuáles son los mecanismos de resistencia de los diferentes antibióticos puntuales. Acá solamente es como para concientizarnos y ver una línea en el tiempo de lo que ha pasado históricamente con los antibióticos. Vemos que, por ejemplo, acá apareció la grandiosa vancomicina en 1955, pero que mire que ya en 1985 ya hay reportes de resistencia a la vancomicina en unos microorganismos puntuales. Apareció después la meticilina, que la meticilina permite como la clasificación de los estafilococos, y mire que también fue casi inmediato, aparece la meticilina y inmediatamente aparece la resistencia a este antibiótico. Después aparece la ampicilina, y mire que después, de 1970 y 1975, está la resistencia ya. Después vienen las quinolonas, la ciprofloxacina. Y vea que el ciprofloxacino, que es una quinolona que afecta es a nivel de las enzimas a nivel nuclear, mire, de la síntesis de ácidos nucleicos, mire que eso va ahí también. O sea, los microorganismos, en la medida que usted le ponga y salgan nuevas moléculas de antibióticos, los microorganismos también se adaptan y cambian su estructura, cambian su manera de hacer metabolitos y de una vez hacen resistencia a los antibióticos. Durante las últimas décadas no han salido moléculas recientes como tal de antibióticos, ¿cierto? Y eso ha tenido una alarma a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hubo un estudio en Reino Unido que publicaron en el cual en el Reino Unido en el cual ponen alarma a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y le dice, oiga, si nosotros vamos a continuar de esta manera, con esta resistencia de antibióticos para el 2050, y 2050 en 30 años, para el 2050, en 30 años, ustedes tienen dentro de los 20, ustedes más o menos tendrían que 50, 70 años para ese momento, bueno, van a ser los grandes médicos. Para ese año nos vamos a estar enfrentando a que van a existir las superbacterias y que esa superbacteria, que es la resistencia antibiótica microbiana, que es lo que significa RAM, va a matar más gente de lo que va a superar hasta el cáncer. Va a matar a miles, además la mortalidad por cada 10.000 personas va a ser mayor en las personas que van a morir por antibióticos, por infecciones bacterianas, que por el mismo cáncer. El costo de la farmacoresistencia para la economía alcanzará hasta de 100.000 millones para el año 2050. Entonces, esto no es un juego, es una alerta a nivel mundial, como digo ahí en la diapositiva, en los cuales en estos cursos de farmacología que se le dicen al personal médico y los cursos de infectología, donde hablamos de antibióticos, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de la importancia
de estos fármacos en nuestro cuidado a nivel mundial, ¿cierto? Y que de nosotros depende la adecuada formulación, ¿cierto? Y concientización de la población para evitar el mal uso que me vaya a llevar a seguir produciendo resistencia antimicrobiana. Cuando hablamos como tal de antibiótico, nos referimos a aquello que antibió de origen, o que da algo de origen biológico, como por ejemplo la penicilina. La penicilina que viene de origen biológico de un hongo. Y antibacteriano nos referimos a aquella sustancia natural o sintética contra las bacterias. Sintético como las quinolonas, ¿cierto? Pero en el ámbito académico, pues se utilizan las dos sin tanta discusión, solamente para que tuviesen en cuenta como la terminología. Antibiótico hace referencia a esa de origen biológico, y antibacteriano puede ser tanto una sustancia natural o sintética. Ahora, para la producción de antibióticos, ¿de qué se basan? De descubrir qué es lo diferente en la bacteria, qué tiene diferente la bacteria de las células del humano, que podamos combatirlas, ¿cierto? Sin causar tanta toxicidad al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene las bacterias de diferente que yo pueda atacar y que no me ataque mis propias células? Entonces, estas son características únicas de las bacterias, y gracias a eso, pues, podemos tener antibióticos que son muy selectivos hacia estas partes, hacia estas regiones puntuales, y evitar tanta toxicidad en nuestras células. Entonces, la principal, lo que más quiero que entiendan el día de hoy es esta, que es la pared celular del peptidoglicano, que la tienen tanto las bacterias gran positivas como gran negativas, como la vamos a ver ahorita. ¿Y por qué es importante? Porque es la pared de estas bacterias, y que esta pared tiene una organización entre la misma célula, que a partir de ciertas enzimas, ellas sintetizan, se sintetiza como tal la pared celular. Y dentro de ellas están entonces las proteínas de unión de la penicilina, que son las peptidatas y las glicosilitransferasas. Y es allí donde van a ir a actuar muchos de los antibióticos que utilizamos en el medio clínico, y que también este es uno de los sitios de mayor cambio, que ha cambiado como está la bacteria para causar resistencia a antibióticos. Ahorita lo vemos un poco más en profundidad. Otra estructura es la membrana celular. Dice que con diferencia en composición de los eucariotas respecto a los eucariotas, no tenemos tanta diferencia respecto al procariota y a los eucariotas, pero con los antibióticos podemos lograr algo de selectividad para evitar la toxicidad en los humanos. Pero eso no le quita como el riesgo de que este grupo de antibióticos que me afecten la membrana celular también me vayan a afectar a mis membranas celulares comunes, que tienen un ribosoma 70S con sus unidades 30S y 50S y 30S, y que nosotros tenemos unos ribosomas que son de 80S. Entonces, eso también permite como tener una inhibición selectiva por las unidades de los ribosomas de los antibióticos, y eso lo vamos a ver en un grupo puntual de antibióticos más adelante. Que hay unas enzimas claves que también están presentes en los eucariotas, que también
podríamos utilizar, pero también pueden causar toxicidad en nuestro cuerpo. Entonces ahí van a estar las RNA polimerasas, la DNA topoisomerasa, la folato reductasa, pero que a pesar de que se encuentren tanto en eucariotas como procariotas, hay ciertas diferencias evolutivas. Y a partir de esta diferencia evolutiva, nosotros podemos con los antibióticos ser selectivos en cuanto a nuestro organismo para atacarlo con el antibiótico. Esta imagen es un resumen de lo que he estado diciendo. Entonces, nuevamente digo que el microorganismo, en este caso vamos a ver una bacteria, y esta bacteria por sus características de la pared, que mire que tiene una membrana interna y una pared que es lo más rosadito. Esa sería una bacteria gram positiva. Ahorita les explico por qué. Sería una bacteria gram positiva, y mire que en esta bacteria como tal podemos tener entonces los blancos para antibióticos para combatirla. Serían antibióticos que me vayan a atacar solamente la membrana, y para eso están las polimicinas, que recordemos que como nosotros esas membranas tienen algunas características similares a las membranas de nuestro cuerpo, pues va a tener algún grado de toxicidad para nosotros. Tenemos aquí el grupo de antibióticos que me van a inhibir la pared la pared celular de esa bacteria, y ahí vamos a tener el grupo de los beta-lactámicos, donde están la vancomicina, la penicilina y la cefalosporina. Súper importante porque son los que uno de los fármacos, el grupo de los fármacos que más utilizamos. Los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, importante para la producción de los ácidos nucleicos. Y ahí tenemos entonces el grupo de trimethoprim y del azúcar. Acá tenemos el grupo de los antibióticos que afectan la síntesis del ADN, porque actúan a nivel del ADN, y ahí tenemos a las quinolonas. Acá tenemos un antibiótico que su blanco molecular es la RNA polimerasa, y ahí está la rifampicina. Tenemos el grupo de antibióticos que afectan la síntesis de la subunidad 30S del ribosoma de la bacteria, y ahí están las tetraciclinas y las streptomicinas. Y el otro grupo serían los que miden la síntesis de la subunidad 50S, que ahí está la eritromicina y el clorafenil. El objetivo fundamental de la terapia antibiótica entonces es inhibir selectivamente a las bacterias sin afectar mínimamente a los poderes. Entonces en eso se basan los estudios cuando la industria farmacéutica va a sacar una molécula de antibiótico. Esa molécula de antibiótico debe ser altamente selectiva para que combata al microorganismo sin que nos cause tanto toxicidad a nosotros como agentes que nos van a administrar ese fármaco. Entonces, como les dije acá, el mayor de los grupos que utilizamos son aquellos que me van a afectar como tal la pared celular del microorganismo. Entonces uno se tiene que preguntar. En la clínica le dicen a uno que los microorganismos, las bacterias se dividen en gram negativos y gram positivos. Y eso es secundario a las características particulares en su pared celular y en su membrana celular. Entonces, existe una tinción, que es la tinción de Gram. Ahorita miramos de dónde sale eso. Esa tinción de Gram
que permite que a partir de la manipulación o de poner ciertos colorantes, me vaya a dar al final una coloración o violeta o una coloración fucsia o rosada. Entonces, ¿cuál es como la secuencia de eventos para llegar a esta coloración y poder seleccionar a las bacterias tanto gram negativas como gram positivas? Es la atención de gran y cómo se hace. Entonces, en un primer momento, en un portaobjeto donde está ya el proceso como tal de la secreción en la que usted va a estudiar, si se quiere hacer un gran, entonces por ejemplo hablan del gran de la orina, hablan gran del líquido cefalorraquídeo, hablan gran de secreción eh, traqueal, habrá grande que le sacaron un absceso a nivel hepático o que le drenaron una articulación por una artritis y necesitaban hacer un gran para determinar qué tipo de microorganismo era el que estaba acá. Entonces, eso ya está acá en el portaobjeto, el contenido como tal de esa secreción que se quiere estudiar está acá. Entonces, a eso se le va a aplicar una sustancia que es cristal violeta y va a pintar a las microorganismos de color púrpura, ¿cierto? A la pared como tal de ese microorganismo. Después le ponen ionina, que viene del yodo. Entonces, este es de color como naranjado, ¿cierto? Para fijar como tal la coloración y que esa coloración quede como tal en el microorganismo. Eso después lo lavan con alcohol y aquellas bacterias que tengan unas características de su pared o la presencia del péptido glucano son las que van a persistir del color violeta. Y esas son las que vamos a llamar focos o bacterias gram positivas. Ahora yo quiero saber si lo que no se tinturó y que se lavó eran bacterias gram negativas. Entonces, gram negativas es que no se tinturan de violeta, no se dejan tinturar de ese color violeta, se dejan lavar y que usted pone un colorante tipo safrina y que ese colorante las pone de color rojo o rosado. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto de que ellas se ponen gran negativas y se ponen gran positivas? ¿Y de dónde nació eso? Eso nació de este señor que se llama Hans Christian Gran. Y aquí les quiero que les quede que como es un examen en honor a quien lo descubrió, cuando escriban grandes bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, este gran lo van a poner en mayúsculas, porque miren que es un apellido. Es un apellido gracias a este señor, que era un médico danés que trabajaba en Alemania, específicamente en el hospital de Berlín. Y él empezó a estudiar las secreciones que tenían los pacientes de neumonía, le empezó a aplicar con todos esos colorantes y descubrían que había algunas bacterias que se tinturaban de violáceo moradas, y a esa le llamó gram positivas, gran en honor a él. O sea, en honor a él quedó indicado como tal este laboratorio. Entonces, cuando escribamos gran, no lo vamos a escribir en minúscula porque a nadie le gusta que le escriban el nombre mal. Entonces, cuando escribamos gran, vamos a hacerlo en mayúscula. Entonces, él, a partir de esas expresiones a nivel pulmonar, él pudo detectar que habían unas bacterias que tenían una coloración
violácea, y esa la llamó gram positiva, pero no sabía el por qué era lo que pasaba ahí. Fue hasta 1963 que ya Salton explicó como el mecanismo de diferenciación de la técnica de Gram. Entonces, eso fue basado prácticamente en esto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, las bacterias Gram positivas son aquellas que se cinturan de morado, de violeta, y las Gram negativas se cinturan de rojo. Y eso es porque las bacterias Gram positivas tienen una pared celular más gruesa gracias a una cantidad de capas de peptidoglicano que tienen ellas, y que las bacterias gram negativas, su peptidoglicano es muy delgado. Y ahorita lo vamos a ver en una imagen. ¿Que hay presencia de liposacáridos en la pared celular? Sí, hay en las bacterias gram negativas. Y que hay presencia de ácidos lipoteitoicos y teitoicos en la pared, pero en las bacterias gram positivas. Y gracias a estas diferencias es que ella se tintura, una de violeta y la otra de rojo. Esto lo vemos acá en esta imagen. Entonces, miren, tenemos acá una bacteria gram negativa y una bacteria gram positiva, ¿cierto? Miren que la bacteria gram negativa tienen dos membranas, tiene una membrana interna y tiene una membrana externa y una membrana interna, que contiene unas lipoproteínas, que contiene el peptidoglicano, que está en la mitad, y que tiene un espacio periplasmático, que es este que está acá, y que tiene unas proteínas a nivel de sus membranas, dentro de sus fosfolípidos, y que tiene unos liposacáridos a nivel de la membrana externa. Vea la característica más compleja de la bacteria gram negativa. Nuevamente, tiene dos membranas, membrana externa, membrana interna, y un peptidoglicano que es una línea o tiene unas pocas capas de peptidoglicano. Y la bacteria gram positiva, mire esa cantidad de capas de peptidoglicano, no tiene membrana externa, tiene un peptidoglicano que es bastante grueso, que tiene una membrana interna. Esa membrana interna también tiene proteínas desde los fosfolípidos. Y esta estructura como tal de la bacteria, en la cual contiene una pared, que la pared de las bacterias que están conformadas es del peptidoglicano. Es esto violáceo. Mire que está violáceo porque es lo que se va a tinturar en la prueba de Gram. Pero como el Gram negativo tiene esta membrana, ella permite lavarse, pues se lava, el tinte no queda penetrado como en la Gram positiva, y después al aplicarle la otra coloración roja, ellas se van a poner de color rojo. Esta estructura de la pared bacteriana, ¿por qué es importante en la bacteria? Porque la bacteria a nivel intracelular, que sería esta parte de acá interna como tal de la bacteria, es muy hiperosmolar, o sea, tiene una cantidad de solutos adentro y una concentración superior a la del medio externo. Y como sabemos, en aquellos compartimentos donde los gradientes o sus concentraciones osmóticas sean diferentes, si no existe una barrera eficiente, por ósmosis se intenta mantener un equilibrio de estos dos compartimentos. Entonces, si no existiera la pared celular de las bacterias, claro, como acá está hiperosmótico, ella entra en determinado compartimento, o por ejemplo, entrar a nuestro sistema circulatorio, entraría agua para equilibrar esos dos compartimentos, ¿cierto? Entonces, como la bacteria no quiere que le pase eso, ella en su evolución
crea esta barrera importante para ella para evitar el ingreso de aquel líquido que me vaya a mantener equilibrio tanto en el medio interno como en el medio externo. ¿Claro o no? Ya están dormidos. Oigan. Sí, aquí estamos bien. Eso es súper importantísimo que ustedes, que nosotros lo entendamos, porque a partir de ahí, de los antibióticos más utilizados, se basan en que nosotros entendamos esto, lo de la pared de las bacterias, que se nos quede como tal la imagen. Ahora, mire, les traje otra, esta que es más ilustrativa. En esta primera columna nos muestran como los pasos que se tienen en cuenta para la realización del grano. Entonces, mire que acá tenemos en esta columna, otra columna, la pared de las bacterias gram positivas y la pared de las bacterias gram negativas. Y mire que acá toda la cantidad de peptidoglicano que tiene. ¿Cierto? En cambio, las bacterias gram negativas tienen un peptidoglicano adentro, pero tienen la membrana celular externa y una membrana celular interna, ¿cierto? Pero acá en esta imagen solamente nos está mostrando la membrana celular externa y el peptidoglicano, que es menor en su grosor respecto a las bacterias gram positivas. Bueno, entonces está el primer tinte, que es el tinte de cristal violeta. Ese tinte, mire cómo me tiñe tanto el peptidoglicano como la membrana externa de la gram negativa y su peptidoglicano. Después ponemos la solución yodada para fijar como tal ese colorante y sigue con tintes violeta. Después se hace un lavado con alcohol y mire que en las bacterias gram positivas, ese color violeta se va a quedar en el peptidoglicano y van a aparecer de color morado. Muy contrario a las bacterias gram negativas, que gracias a que tienen esta membrana celular externa, ese tinte no se fijó y se lava. Después utilizamos la safrina y ya la safrina va a tinturar aquellas bacterias pocos gram negativas, bacterias gram negativas. Ahora, ¿qué contiene el peptidoglicano? Que vemos que es como muy importante en la bacteria. Miren nuevamente acá, ¿qué contiene esto? ¿Qué es lo que me lo conforma? ¿Cómo está conformado esta parte de la bacteria? Nosotros sabemos que las membranas están conformadas de fosfolípidos, así como la membrana de nosotros. Miren que tienen una cantidad de fosfolípidos, que tienen unas cabezas que son hidrofóbicas y su parte interna que sería hidrofílica, ¿cierto? Muy parecidas a nuestras membranas celulares. Pero entonces, ¿qué es lo que contiene ese peptidoglicano que es como tan importante? Entonces, esas estructuras, esas líneas que vemos así violetas, tienen estos dos componentes, que son el N-acetilmurámico, que sería el NAM, mire que acá está su estructura química, y tiene el N-acetilglucosamino, que sería el NAM, es este que está acá. ¿Sí? Entonces tienen dos monómeros que serían estos, el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamino, y que tiene una cadena, un pentapéptido de 5 aminoácidos que termina en 2 alaninas. Y esta cadena también es súper importante porque hay un antibiótico, que es la vancomicina, que su blanco es acá. Entonces, tiene un pentapéptido y tiene dos monómeros, uno que se llama NAM y el otro NAM.
Ahora, ¿eso dónde lo producen? Pues lo producen las mismas células en su estructura, utilizando sus ribosomas, utilizando todo su carga como tal molecular, y ella va formando todos estos monómeros, y el pentapéptido. Entonces miren lo que pasa acá. Acá tenemos el pentapéptido, miren, que se unió a los dos monómeros, ¿cierto? Miren lo que están acá. Ahora, esto se tiene que ir entrelazar, ¿cierto? Se debe estar entrelazado, se tiene que unir. Entonces, ¿cómo se hacen las cadenas? Se hacen utilizando el pentapéptido y abajo poniendo estos dos monómeros, sea tipo NAN o tipo NAC, o NAM o NAG, y los van poniendo acá, se van poniendo acá. Y que encima es la que yo necesito para ir poniendo y uniendo como tal esas cadenas. Yo necesito la transglifosilar. Voy a meditar esta enzima para montar la unión de cadenas, pero yo necesito que estas cadenas queden más estables. Entonces acá voy a utilizar las transeptidasas, que es uniendo estos, es a partir de una glicina, ¿cierto? Voy a unir a la lisina con otra de alanina. Esa parte de las carboxipeptidasas, en lo que encontré, decía que no había como tal tanta relevancia, las principales relevantes, o no tiene tanta relevancia porque no tenemos tantos antibióticos. No recuerdo realmente si los carbapenémicos van afectando esta enzima, porque eso lo miraremos más adelante. Yo creo que sí. Yo creo que los carbapenémicos afectan estas que se llaman las carboxipeptidasas. Pero las de primero que uno resalta como tal en la literatura son estas, las transglicosilasas y las transeptidasas. Que acá en este cuadrito nuevamente les muestro. Entonces, el peptidoglicano, cómo se forma la pared de la bacteria. Entonces, a partir de síntesis de monómeros, después se forman cadenas que polimerizan esos monómeros, y eso lo llamamos transglicosilación. Y después se forman unos puentes peptídicos, y eso lo llamamos transpeptidación. Y eso es bastante importante en el blanco como tal de muchos de los antibióticos que iremos como tal a comentar durante este tiempo en este segundo programa. Claro, hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Otro de los conceptos que nosotros vemos es que, bueno, dentro de los microorganismos, los que primero quiero que resalten son las bacterias, y de que quiero que quede en esta clase es que las bacterias se dividen en gran negativas y en gran positivas, y que esa división es gracias a la tinción de Gran, y que esa tinción de Gran se diferencia es por el contenido del peptidoglicano, y que el peptidoglicano es la pared celular de las bacterias que no tienen nosotros como humanos no tenemos, o los microorganismos eucariotas no tienen la pared celular, sino que lo tienen las bacterias. Entonces, y esta pared celular o este peptidoglicano se forma a partir de unos monómeros y se requieren unas determinadas enzimas para su formación, y que esto van a ser blanco molecular de muchos de los antibióticos que vamos a ver. Ahora, otro tipo de terminología que encontramos en el área clínica son las pruebas de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si este tipo de antibióticos que está producido para este microorganismo, ¿qué tanto me inhibe como tal el crecimiento microbiano y va a ser efectivo para determinada bacteria?
Entonces, cuando hablamos de concentración inhibitoria mínima, y este es otro concepto que también lo deben de tener claro, cuando hablamos de una concentración mínima inhibitoria, hablamos que la concentración necesaria es la menor concentración de un antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento visible en el laboratorio, que sería más o menos 5 a la 10 a la 5, 5 a las 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, formadoras de colonias, tras 18 a 24 horas de su incubación, a una temperatura de 35-37 grados, y tras ese tiempo uno mira en el laboratorio aquellas diluciones o aquella concentración de antibiótico llegó como tal o empezó a inhibir el crecimiento, ¿cierto? El crecimiento. Lo vemos acá en esta imagen, donde mira que acá hay determinada concentración, ¿cierto? Lo que queremos es la mínima concentración en la cual el antibiótico es capaz de inhibir este crecimiento. Entonces, esa sería la MID. La MID para ese determinado antibiótico sería esta concentración de 32, que aquí dejó como tal de crecer el microorganismo. Eso no quiere decir que lo está destruyendo, ¿cierto? Acá en el texto de abajo nos dicen que en cada uno de los diluciones como tal de acá se inocularon 500.000 bacterias, y como a la simple vista se debe de evaluar si esa concentración inhibe o no el crecimiento de la bacteria por la turbidez que se presenta, ¿cierto? Pero recordemos que no está inhibiendo su crecimiento, no la está matando. Entonces, eso es concentración inhibitoria mínima. Entonces, ¿qué es concentración bactericida mínima? Es la concentración capaz de matar el 99.9% de las 500.000 unidades formadoras de colonias que usted puso en cada una de esas diluciones, que pueden dejar, o sea, que se pueden dejar vivas más o menos 500 unidades formadoras de colonias, porque solamente va a matar el 99%. Tras la inoculación, la incubación, ¿cierto?, de 18 a 24 horas. Por eso es que los cultivos, que es que me van a hacer un urocultivo, de pronto alguno ha pasado por esta situación, me van a hacer un urocultivo, que es el cultivo de la orina. Entonces, eso no va a salir en menos de 24 horas, porque mire, si hay una infección importante, por ejemplo, una bacteremia, que es bacterias, presencia de bacterias en la sangre, si la bacteremia es muy elevada, uno puede en la incubación tener un resultado antes de las 18 horas, sí, porque el crecimiento se da, ¿cierto? Pero en otras como tal, no se da el crecimiento tan oportunamente o tan rápidamente, y es por eso que, como su crecimiento es lento, y hay que evaluar como tal las concentraciones de los fármacos en los cuales son inhibitorios y cuál es su concentración bactericida. Eso tiene un tiempo estipulado, no es un laboratorio que salga rápidamente. No es un laboratorio que salga rápidamente, sino que tiene un tiempo. Entonces, cuando hablamos de pruebas de sensibilidad en cuanto a la concentración bactericida mínima, bactericida quiere decir que vamos a matar
matar la bacteria, ¿cierto? Entonces decimos que cuando existe una concentración mínima inhibitoria, que en este caso fue el 32, ¿cierto? Acá dejó de crecer la bacteria, pero la dejó de crecer, no la mató. Entonces, para que sea bactericida, debe tener al menos 4 veces, 4 o menos de 4 veces la concentración mínima inhibitoria. Bactericida hasta 4 veces de la concentración mínima inhibitoria. Entonces tendrían que pasar 4 diluciones y acá sería la concentración bactericida como tal de esa bacteria. Y bacteriostático, cuando se tiene más de 4 de concentración mínima inhibitoria. Yo creo que es al contrario. No es tanto, y voy a corregirles esto y para la próxima clase les tengo eso porque la concentración bactericida es la que me mata como tal el microorganismo y eso debe de ser mayor a 4. Y la bacteriostático, porque este bacteriostático es que dejó de crecer, o sea, no permite el crecimiento, pero no las mata. Y creería que sería lo contrario, menor a 4, no como dice la diapositiva, pero eso se los vuelvo y se los traigo para la próxima porque encontré fue esto, pero no estoy como de acuerdo. En la próxima vez les corrijo. Bueno, entonces, cuando hablamos como tal de la resistencia del microorganismo, entonces es la concentración del fármaco alcanzable clínicamente en el sitio de definición. Es inferior a la MID del microorganismo infectante. O sea, lo que yo estoy poniendo de fármaco que me va a combatir determinada infección, esto va a ser inferior a la concentración inhibitoria mínima de mi microorganismo y es por ende, si va a ser menor a eso, pues el microorganismo va a continuar multiplicándose y creciendo, ¿cierto? Porque el antibiótico que me está llegando hasta allá, hasta el sitio o hasta el blanco, no va a ser suficiente para acabar con la bacteria. Esto a nivel internacional, ¿quién lo determina? Lo determinan estas dos instituciones, principalmente la CLSI y la EUSCAT, que son organismos internacionales en los cuales le dicen a usted, mira, para el Staphylococcus aureus, la MID, su concentración inhibitoria mínima para la vancomicina va a ser la MID, tiene que ser menor a 1. ¿Cierto? Ellos son los que nos determinan como tal y a partir de estas orientaciones los laboratorios cuando hacen todo ese proceso de evaluación de sensibilidad y resistencia de antibióticos tienen en cuenta como las instrucciones que le han dado estas organizaciones internacionales. ¿Cuáles son las causas de resistencia bacteriana? Entonces, como muchos de los antibióticos son productos naturales o de los antibióticos antiguos, estos microorganismos desarrollaron mecanismos de autoprotección, ¿cierto? Porque pues yo no quiero que me sigan matando, entonces yo me cambio mi estructura para que usted no me acabe, no me mate con un antibiótico, ¿cierto? Hay un sobreuso de antibióticos y eso uno lo ve en la clínica, que los pacientes por determinada resfriado o cuadro febril empiezan a tomar antibióticos y peor aún toman un antibiótico y no lo toman
al horario como se estableció, y eso nuevamente retomamos acá lo de las concentraciones plasmáticas. Recuerden esa diapositiva en la cual yo deseo mantener siempre una concentración plasmática sérica, y si yo no me tomo el medicamento en el horario establecido, sabemos que esa concentración plasmática se disminuye y que para volver a subir a esa concentración plasmática yo debo esperar de 4 a 5 vidas medias de ese fármaco. Y esto es aún más relevante acá en antibióticos. ¿Por qué? Porque si yo alcanzo una concentración plasmática después de 5 vidas medias de mi fármaco, de mi antibiótico, si ese paciente no se sigue tomando el medicamento por horario, pues claro, eso va a bajar, y esos descensos y esas subidas y esa descoordinación de mantener una concentración adecuada, la bacteria la aprovecha. ¿La aprovecha para qué? Para reconocer qué es lo que la está acabando, y que ella en su maquinaria molecular haya y permita el cambio de su estructura y que cause resistencia como tal al antibiótico, ¿cierto? Y es allí la importancia de decirle a los pacientes, o uno como paciente también, si uno va a tomar un esquema de antibiótico, ese esquema de antibiótico tiene que ser muy estricto a la hora que se debe tomar y por el tiempo justo para combatir la infección. No es que estén acumulando antibióticos en la casa, porque miren que el riesgo de resistencia, de aumentar con las resistencias, cada vez va a ser mayor, y que en unos años posteriores nos van a estar acabando las infecciones por unas superbacterias en las cuales ya no vamos a tener con qué tratar, ¿cierto? Bueno, eso acá, mire, eso, quien se expone a la microbiota del bueno, esto es otra cosa. Bueno, entonces usted está tomando un antibiótico, ¿cierto? Usted está tomando un antibiótico y se le pasó dos tomas del antibiótico, se le bajó la concentración sérica de ese antibiótico. Nosotros en nuestro cuerpo somos un hospedero de muchos microorganismos, principalmente bacterias. Hacen parte de la microbiota normal de nosotros. Tenemos en la piel, tenemos en la boca, tenemos en las fosas nasales, en todas partes. La única parte donde no debemos de tener bacterias son en los sitios estériles. Sitios estériles son los sitios serosos. Entonces, a nivel de la pleura, a nivel del pericardio, a nivel de las articulaciones, a nivel del sistema nervioso central. En todos esos sitios séricos, nosotros no tenemos bacterias, pero el resto tenemos bacterias. En el trato gastrointestinal tenemos bacterias, en la piel tenemos bacterias, en la mucosa nasal, en la mucosa oral tenemos bacterias. Y son bacterias buenas, porque permiten mantener un equilibrio y protegernos también contra otro tipo de microorganismos. Si no las tuviéramos ahí, otros tipos de microorganismos nos atacaran y nos causaran infección. Pero esas bacterias están en nuestro cuerpo, y si usted está tomando un antibiótico, esa bacteria va a reconocer ese antibiótico y va a cambiar su estructura molecular y se va a volver resistente, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la adherencia al tratamiento, y que sea un tratamiento que sea oportuno, que no es que se estén dando antibiótico para las infecciones, y que se debe terminar el tratamiento así no haya mejorado. Así usted haya mejorado, debe terminar. Si le dijeron 3 días, son 3 días. Si le dijeron 5 días, son 5 días. Por eso es que a nivel mundial, en cuanto a los antibióticos de manejo ambulatorio, uno procura darle la menor cantidad de días de antibiótico al paciente para que él sea más adherente. Es decir, ahora la cistitis la podemos tratar con nitrofurantoína 3 días, ¿cierto? Las neumonías las podemos tratar 5 días. Y en las últimas estrategias para las infecciones, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, es dar el menor tiempo posible de antibiótico. ¿Para qué? Para que el paciente sea adherente al tratamiento y evitemos producir resistencia de antibióticos
a un futuro. Son como las estrategias que se implementan en el día de hoy. Nosotros como personal de manejo de antibióticos no somos los únicos. Hay otro personal que es el grupo del área veterinaria, ¿cierto? Donde hay un sobreuso, y eso hay que resaltar, un sobreuso de antibióticos en la ganadería. Y eso también hace el mal uso de este tipo de los antibióticos como tal, nos van a llevar también a producir resistencia. ¿Y qué quiere decir? Que las bacterias que le den a este grupo como tal de seres vivos nos pueden atacar a nosotros, sí, nos pueden atacar a nosotros, y nosotros pues tener una infección grave por un microorganismo que sea muy resistente. El pobre control de infecciones, el mal higiene y servicios sanitarios es una de las causas también de resistencia bacteriana, la falta de nuevos antibióticos y compuestos similares químicamente. Miren que en las últimas décadas han salido muy pocas moléculas de fármacos para combatir infecciones, principalmente infecciones bacterianas. Que un mayor número de pacientes reciben antibióticos y que esos pacientes, o sea, en la medida que ha avanzado la ciencia, hemos podido detectar oportunamente ciertas condiciones que van a predisponer a la muerte a las personas, ¿cierto? Dentro de ellas está el cáncer, ¿cierto? Está el cáncer. Entonces, este grupo poblacional es un grupo en el cual se va a ver expuesto a quimioterapéuticos, y recuerden lo que les decía en las clases pasadas, quimioterapéuticos lo que nos van a llevar a la división celular del tumor, pero también inhibe el crecimiento o la división celular del resto de células. Esos pacientes van a estar inmunosuprimidos. Y esos pacientes que son inmunosuprimidos toman antibióticos profilácticos por largo tiempo. Entonces, esta profilaxis de antibióticos es también un factor de riesgo para la resistencia bacteriana, pero hay que hacerlo, no hay de otra. La facilidad con la que la bacteria comparte, bueno, eso lo iremos a ver, ¿sí? Que una bacteria produzca, una sola bacteria, ya sepa cómo es la manera de huirle al antibiótico, ella se la transfiere rápidamente y fácilmente a otra bacteria, pero eso lo iremos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los sitios en los cuales ella empieza a reconocer como a hacer resistencia bacteriana? Entonces, la sobreproducción, bueno, usted me está atacando mi pared celular, entonces yo voy a crear sobreproducción de esto. Usted me está acabando un ribosoma como tal, entonces yo voy a empezar a producir esto. Esto le gasta mucha energía a la bacteria como tal, y este no es el mecanismo más efectivo para ello. O sea, aumentar la producción de ese blanco molecular no es lo más conveniente para la bacteria. Hay otros, como la mutación y modificación del blanco molecular. Entonces, las proteínas unión a penicilina, que son necesarias para la producción de la pared celular, ahí van a atacar ahí se van a unir pues las penicilinas. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Pues se cambia ese sitio de unión para que el antibiótico no se una. Forma purinas de flujo de expulsión activa, es decir, la bacteria permite que entre el microorganismo, pero rápidamente lo expulsa por unos canales que ella misma crea. Disminución de la permeabilidad, y esto acá sí juega un papel importante de los gram negativos, porque esa barrera de la membrana celular, pared celular, membrana celular externa, perfil ubicano, que sería la pared, y membrana celular interna,
Esto lo tiene, esta característica de disminución de la permeabilidad, innatamente ya lo tienen los gram negativos, por esa doble membrana celular que tienen. Y ellas aún pueden modificar sus características de membrana para disminuir aún más su permeabilidad a ciertos fármacos. Que no se activen como tal el fármaco. El fármaco puede requerir como tal alguna estructura de la bacteria o del microorganismo para convertirse en fármacos. Entonces la bacteria, bueno, usted necesita eso para que usted me ataque, pues entonces yo lo inactivo. Y la modificación enzimática como tal del fármaco, entonces de la producción de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas me van a combatir el anillo beta-lactámico y pues me va a acabar como tal la funcionalidad o el fin para cual el antibiótico iba a afectar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esto? Al parecer no. Ya, eso era lo que les traía. Eso era lo que les traía por hoy. Encontré 2 artículos que yo los artículos voy a mandar mejor a Juan Pablo. Yo le mando a Juan Pablo los artículos, uno sobre resistencia de antibióticos, los dos están en español. Uno es de resistencia de antibiótico y la otra es de la historia de la tinción de grano. Son súper cortos para que lo tengan ahí y le puedan echar un ojito este fin de semana. También tengo, principalmente para la próxima clase, que sería entonces el lunes, les voy a mostrar todo lo que tenga que ver con la farmacocinética de los antibióticos, que también es súper importante, cuáles son los que sean dosidependientes, cuáles son los concentraciones dependientes, qué es lo área bajo la curva, y qué es lo que yo quiero cuando yo quiero mantener una misma concentración de ese antibiótico, qué es lo que yo pretendo, que también es súper importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algo para aclarar? Pues no parece, profe. Listo, componente. Yo te paso los otros 2 artículos para que los montemos ahí en la carpeta. Listo, listo. Respecto al parcial, no lo he calificado, solamente como a mí me llegan los resultados de las respuestas. El que menos respuestas tuvo fue 19, todos tienen unas muy buenas respuestas, me sorprendí. Porque no es que yo los quisiera acabar con el parcial, pero sí era una manera de reconocer cómo iban a responder ustedes. Quiero creer que estuvieron súper bien y hayan podido contestar todo el parcial. Yo sé que hicieron copia y que estuvieron mirando sus notas. Quisiera creer que solamente pasó eso. No quisiera pensar que de pronto se hayan dividido el parcial y que algunos solamente hayan contestado unas preguntas y que ya lo hayan pasado. No quisiera creer eso porque eso sería catastrófico. Este corte vamos a cambiar modalidades. Entonces, yo el otro lunes voy a hacer lo de la clase magistral. Continuamos como con todas esas generalidades de los antibióticos, que es importante antes de entrar en la profundidad por los diferentes grupos. Ya cada quien ya están divididos en los grupos, van a hacer sus exposiciones. Dentro de las mismas exposiciones vamos a hacer lo mismo, hacemos la retroalimentación de la exposición, miramos si quedan tareas para la siguiente clase, elegimos también los medicamentos que son de relevancia clínica, o no, pues todos son de relevancia clínica, sino los más utilizados para que tengan ustedes herramientas dentro de su estudio, lo buscamos. El taller lo vamos a hacer
yo los envío, pero no lo voy a calificar como lo venía calificando. Si ustedes lo quieren hacer grupal, lo pueden hacer grupal. No voy a calificar eso, voy a calificar es la pregunta abierta. Entonces, el día que vamos a calificar el taller, elegimos a determinadas personas y bueno, fulanito, la primera pregunta, prende la cámara y le explica, ¿cierto? Que si lo hacen en grupo, no lo hacen en grupo, no, ya cada quien mira a ver cómo hace el taller y ya dentro de la misma clase, dentro de la clase evaluamos cómo será el taller así, a que usted, cada quien, la pregunta que le corresponda la tiene que justificar y hablar por qué su respuesta es así. Eso, así va a ser el taller. Y en los quizzes también van a ser orales. En los quizzes, pues no se le va a dejar el tiempo como se le deja en los parciales en el taller, sino va a ser quiz. Entonces, día de quiz, entonces el quiz también va a ser oral. Entonces, yo hago determinadas preguntas, mencionamos algunos de ustedes, usted prende la cámara y y expone su respuesta. El parcial, para el parcial, bueno, cuando lleguemos a lo del parcial hablamos de lo del parcial. Y ya, este corte va a ser bastante denso, estudien mucho, y va a ser muy interesante porque muchas de las cosas que vayamos a hablar se utilizan en el área clínica y debemos de aprenderla muy bien, de saber el mecanismo de acción, más que recetar, es saber el mecanismo, de saber cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona, cómo voy a estar acabando determinado microorganismo, cómo voy a estar actuando a nivel cardiovascular, para poder saber si voy a requerir ayuda con otro fármaco o para evaluar si el paciente mejora o empeora con lo que yo le estoy dando. ¿Listo? Cuando hacemos el taller y cuando hacemos los quizzes, eso lo hacemos cuando terminemos, ahí miramos cuando vayamos en la mitad de los antibióticos, o sí, o final, podríamos hacer el taller en la mitad y el quiz, ahí va a haber un quiz, el quiz al final del bloque de antibióticos, que es muy importante evaluar qué tanto ustedes adquirieron de conocimiento en este bloque. Entonces el taller lo podríamos hacer en la mitad de las exposiciones y el quiz lo hacemos al final del bloque de antibióticos, ¿cierto? Se va a hacer como en la mitad del curso. ¿Alguna pregunta? Procuren que las exposiciones sean lo más puntuales, que sean organizadas, recuerden la bibliografía, ¿cierto? Poner la bibliografía, poner imágenes, no poner tanto texto, que hablen y expliquen la imagen. Lo que había dicho algún compañero respecto a buscar artículos, me parece muy interesante. De contactarme a mí para mirar, creo que me tocó este capítulo, qué queremos resaltar de este capítulo, me pueden escribir al correo y miramos el capítulo y decimos, mire, de este capítulo vamos a resaltar esto. ¿Qué más? Ya, si quieren haciendo los quizzes al final, bienvenidos, esos quizzes interactivos. Ya. ¿Alguna pregunta? Todavía no tengo lo de las notas, no he tenido el tiempo necesario para sentarme a mirar lo de los quizzes y lo de los parciales. Solamente mirar por encima y todos pasan el parcial. Y faltaría lo de el Bademecum, que me lo envían ahorita a las 2 de la tarde. Profe, ¿y para este corte no se podría hacer un poco más de tiempo para el quiz? Es que lo vamos a hacer oral, Julián. Ah, listo, profe. Profe, una pregunta.
Y el quiz oral van a hacer varias preguntas y hay un límite de tiempo para contestar, ¿verdad? Sí, o sea, la idea, pues yo estaba pensando que yo hago mi presentación de PowerPoint y pongo la pregunta. Entonces mencionamos a determinada persona y se elige cuál pregunta quiere del 1 al 7 o del 1 al 8. Entonces la persona elige y yo le pongo la pregunta y abre el micrófono, prende la cámara y la contesta. Ahí mismo. Claro, esa que yo les comento, les digo, bueno, para el quiz estudien tal cosa que va a salir el quiz. Para que no colapse. Pero estudien y sean legales con su conocimiento, ¿cierto? Que todo eso es súper importante y súper interesante. Y que se aprendan y que sepamos de a dónde vienen las cosas, cómo fue que nacieron las cosas, que eso es lo que nos diferencia de que uno vaya a la droguería y compre, no, deme algo para la tos, deme algo para el dolor. Eso nos diferencia que nosotros sepamos cómo es que funcionan las cosas y qué es lo que más le conviene a determinado paciente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces le mando, descamos. Yo le envío los artículos a Juan Pablo. El lunes nuevamente continúo ya dando lo de las clases. Y el miércoles empezamos con el primer grupo, que el primer grupo va a hablar de todos los microorganismos, todos los fármacos que afectan lo de la síntesis de la pared celular. Y si requieren asesoría como mirar el capítulo, me escriben al correo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, vale. Chao, hasta luego, feliz fin de semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que la lleven. Chao, Chao, profe. chao, hasta luego, chao. Chao, profe. Chao.